tal? Buenas tardes. Ya en unos minutos iniciamos con la exposición del día de hoy. Quedo atento a cualquier pregunta, sugerencia que tengan. Lo ponen por el chat y al final o durante la charla vamos conversando. Listo, iniciamos. ¿Qué tal? Me presento nuevamente para los que se conectan el día de hoy. La semana pasada ya estuvimos. Mi nombre es Rodrigo Monge. Yo soy psicólogo con experiencia en el ámbito educativo y deportivo, con un diplomado en neurociencia, además que soy director técnico de fútbol. El día de hoy tocaremos algunos temas de cómo ayudar a mi hijo deportista. El enfoque de esta charla no va directamente solo a los padres de familia, porque también se van a tocar algunos aspectos que los entrenadores deben manejar y los que no tienen hijos deportistas pueden sacarle provecho a alguna información que la pueden aplicar en el día a día. La semana pasada se conversó que el deporte es un complemento a la educación y que podemos sacar distintas herramientas que nos van a servir para todo ámbito de la vida. Esta presentación la acompaño con diapositivas. En algún momento presentaré algunos videos que nos puedan ir sumando con distinta información. Esta charla la clasifico en tres partes. La principal, que es que el papá debe asumir el rol de padre, no de entrenador. Esto lo vamos a ir desglosando poco a poco. El segundo es que es importante que ustedes conozcan acerca del proceso de aprendizaje. Quizás pueda ser algo teórico, pero trataré de ser lo más específico y con algunos ejemplos para que toda la información quede clara. Asimismo, cómo mantener una comunicación efectiva con mi hijo. Y como les digo, estos conceptos los podemos aplicar en el día a día. No nos quedemos solo con el tema del deporte. ¿Está bien? Empezamos con el primer punto que les mencioné, que es asumir el rol de padre y no de entrenador. Entendemos que el deporte es una actividad que genera distintas emociones. Es decir, cuando nosotros vemos un partido de vóley, de fútbol, así no lo juguemos, el tema y la pasión sale a la luz y nos lleva a tener algunas reacciones que es parte de. Pero en este proceso que lo estamos mencionando como ayudar a mi hijo, debemos manejar que nosotros llevamos a mi hijo para que haga deporte con la actividad, porque es una actividad que a él le gusta, que él lo va a disfrutar. Entendemos que puede haber que nos molestemos por algunas decisiones que asume el entrenador, que mi hijo tome, pero es su actividad, dejémosle su espacio ahí. Entonces, tenemos que recordar siempre, antes de hacer un comentario, antes de renegar, recordar por qué estamos llevando a mi hijo que haga deporte. Ese es el primer concepto. Luego, que cuando nosotros vamos a un partido, a un entrenamiento, la idea es animar. Hay muchas veces que me ha tocado en mis entrenamientos que los papás, si su hijo falla, ya empieza a renegar. Esas conductas, esos comportamientos que ustedes tienen, hay chicos que están pendientes hay chicos que están entrenando pero viendo el comportamiento de su papá, algún gesto que él haga, con miedo a fallar porque sabe que su papá le va a decir algo. Entonces, la atención del chico se dispersa. Entonces, el comportamiento del padre debe ser de animar, de respetar todas las decisiones que tome el entrenador. Puede sonar un poco fuerte este mensaje, pero el entrenador hace su trabajo porque él maneja una idea y porque siempre va a buscar lo mejor para su hijo o para su hija. Estamos claros en eso. Es como que en su trabajo los entrenadores vayan y le empiecen a reclamar por qué ustedes hacen tal cosa. Podemos estar de acuerdo o no, pero hay que respetar las decisiones. Si ustedes empiezan a reclamar las acciones que tiene el entrenador, al final el hijo las va a asumir. Y luego también va a decir, ¿a quién le hago caso? Porque mi papá considera que mi entrenador debió hacer esto, pero mi entrenador hace otra cosa. Respetemos las decisiones del entrenador desde un principio. ¿Está claro? No podemos juzgar. Muchas veces en deportes colectivos, si una chica falla en la recepción o nos vamos a otro deporte del fútbol, el arquero falló, hizo un blooper, empezamos a criticar, criticamos al compañero. Y ahora yo te digo, ponte en el otro lugar. Cuando le toque fallar a tu hijo, ¿te va a gustar escuchar comentarios negativos de él? Tenemos que entender que el error forma parte del juego y que hoy puede fallar su compañero y mañana puede fallar mi hijo y no tenemos por qué juzgar. El deporte es una actividad donde el error forma parte del juego. Entonces tenemos que empezar a manejar ese concepto. Asimismo, para cerrar la idea e ir con lo que se mencionó en la clase, la charla pasada, es que el deporte no es castigo. Muchas veces los deportistas han dicho, si juego mal, mi papá me ha dicho que nunca más me va a traer a entrenar. Estamos condicionando su comportamiento, en vez que él disfrute, su atención, su acción va a estar en lo que viene después. Mi papá me ha dicho que si día no meto gol,
ya nunca más me va a traer al entrenamiento. Mi mamá me ha dicho que si hoy día fallo unos saques, se va a quejar, que me va a retirar. Entonces no podemos castigar con el deporte. Lo dije la semana pasada. Mi hijo tiene muchas tareas en el colegio, o está bajo de notas, o se porta mal, y saben que ya no vas a hacer el deporte que te gusta. El deporte es algo que le suma, no lo podemos quitar. Puse el ejemplo la semana pasada, las frutas. A mi hijo le encanta comer frutas, le encanta comer verduras, y veo que tiene malas notas, y digo, ¿sabes qué? Porque por tener malas notas ya no vas a comer verduras. Le estamos quitando algo bueno. Lo mismo pasa con el deporte. Si sabemos que el deporte es algo bueno, no se lo podemos quitar como, no lo podemos tener como castigo. Está bien, hay maneras de manejarlo. Que vaya a entrenar no hay ningún problema, pero si mi hijo está con mala organización en el colegio, sus notas están bajas, lo podemos manejar para un partido del fin de semana, no con el entrenamiento. Y también es una oportunidad para enseñarle a organizarse mejor. O sea, claro, entonces, esos son los 5 puntos principales que tienen que asumir los papás en su rol. Ustedes son los padres, no son los entrenadores. El siguiente aspecto que quiero tomar es el del proceso de aprendizaje. Muchas veces se conversa y dicen, ¿por qué mi hijo se demora en aprender? ¿Por qué mi hijo no está al mismo nivel que su compañero? Entonces, acá les pongo un gráfico bastante claro y que lo voy a ir desmenuzando para que entendamos cómo es el proceso de aprendizaje en cada persona. El aprender, en primer lugar, es un proceso que requiere tiempo y emoción. Si no hay emoción, es muy complicado que haya aprendizaje. Pónganse a pensar, identifíquense con esto que voy a decir. Uno empieza a estudiar, uno disfruta porque es algo que le gusta. Los chicos cuando van a hacer su deporte deben sentir emoción. Si no se emocionan por practicar esa actividad, quizás no es lo suyo. Entonces, para que este proceso de aprendizaje se dé, tiene que haber emoción y tiene que llevar tiempo. El aprendizaje no se da de la noche a la mañana. Entonces, sumando estos dos componentes, que es el tiempo y la emoción, con el pasar de las repeticiones, vamos a tener un significado que lo podemos definir como un aprendizaje. ¿Por qué menciono abajo la curiosidad? Porque la curiosidad es lo que nos va a despertar para seguir yendo, para estar pendiente cuándo voy a entrenar, qué voy a hacer hoy día en el entrenamiento, y la curiosidad de abrir nuevos caminos. Lo podemos poner en todos los ámbitos. Entonces, a partir de esta fórmula principal que es el aprender es igual al tiempo más emoción, lo desglosamos de la siguiente manera. Si nosotros empezamos a clarificar las ideas de este proceso de aprendizaje, por ejemplo, el día de hoy mi entrenador me va a enseñar a sacar. ¿Cómo me va a enseñar a sacar? ¿Por qué tengo que aprender a sacar? Entonces, identifico estos conceptos y luego lo llevo a la práctica. Mi entrenador me dijo que tengo que levantar la pelota, poner la mano de tal manera, darle cierta fuerza. Lo voy a hacer. Una vez que lo hago, también voy a fallar. Este concepto del error es sumamente importante. Dense cuenta que lo menciono en la fórmula de abajo. Entonces están las ideas, está la repetición, la ejecución, está el fallar, el errar, y nuevamente está la repetición. Y esta repetición lo llevamos a la memorización porque cuando una persona ejecuta una actividad varias veces, lo está memorizando de cierta manera, está creando algunos automatismos que estos te van a ayudar en un futuro. El errar es un ingrediente principal para desarrollar la creatividad. Muchas veces cuando hay algún problema, los papás, en su intención de ayudar a su hijo, le solucionan el problema. Pero cuando nosotros solucionamos el problema, estamos limitando la creatividad. La creatividad es algo que aparece en los problemas. Hay muchas investigaciones que hablan de esto, que cuando una persona está interesada en hacer algo y no le sale, su cerebro empieza a trabajar de forma inconsciente hasta encontrar una solución. Pero si nosotros de golpe le damos la solución, estamos limitando lo que es la creatividad. Entonces, espero que con este ejemplo, con esta explicación que he dado acerca del proceso de aprendizaje, podamos ir teniendo los conceptos claros. El aprender requiere tiempo. Vamos por eso. Seamos pacientes en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Si su compañero lo hace más rápido que él, es normal. Hay chicos que tienen habilidades más desarrolladas. No comparemos nunca. Valoremos todo este camino que está haciendo nuestro hijo para conseguir el resultado. Esto hay que tener en cuenta en qué contexto lo realizamos. Esta información también se la pueden dar los entrenadores, conversar con ellos, decirle, mi hijo está muy emocionado por querer aprender algo, me gustaría que quizás converses con él, le des nuevas herramientas, porque a mí me pregunta y yo no lo puedo hacer. Si vemos que hay mucha emoción,
por querer aprender algo, tenemos gran parte del aprendizaje ganado, se los puedo asegurar. Luego, tenemos que considerar que en esta parte, en esta fórmula se repite muchas veces lo que es la repetición, pero la repetición la tenemos que hacer con motivación. ¿Por qué estoy repitiendo esto? ¿Qué quiero conseguir? ¿Por qué lo quiero aprender? Entonces, si yo me planteo un objetivo, va a ser mucho más fácil que la emoción y la motivación duren en ese proceso. El siguiente punto a tocar es que conocemos las emociones, ¿verdad? Están las emociones positivas y las emociones negativas. Ustedes pónganse a pensar cuáles son las emociones positivas y cuáles son las negativas y por qué las consideran de tal manera. Unos segundos me gustaría que ustedes mismos identifiquen las distintas emociones que hay y que las etiqueten de negativas y positivas para poder seguir desarrollando el tema. Bien, identificamos que hay emociones, está la alegría, la tristeza, el miedo, distintos tipos de emociones, pero estas emociones, en este contexto del aprendizaje, de la educación, no las podemos etiquetar como positivas o como negativas. Todas las emociones al final nos van a servir, es decir, la etiqueta de negativo queda a un lado y nos basamos en que todas las emociones van a ser positivas. ¿Por qué? Porque las emociones van a seguir formando a la persona. Como dice en la imagen, no debemos evitar las caídas. ¿No? Muchas veces dicen, no, mejor que mi hijo no juegue ese partido porque el rival le va a ganar y luego se va a poner triste y se va a poner a llorar. Pero esto es parte de su aprendizaje. Es necesario que su hijo sienta alegría, es necesario que su hijo sienta tristeza, que sienta miedo, es necesario que empiece a experimentar todas estas experiencias. Como se dijo en un inicio, el deporte es un complemento a la educación. Entonces, estas emociones son básicas que las experimenten, y qué mejor que a través del deporte. Es por eso que se dicen que las emociones al final son respuestas adaptativas. Esto te va a permitir el autoconocimiento y un desarrollo personal. El chico, a partir de esto que experimente, se va a cuestionar, ¿por qué me siento así? ¿Qué debo hacer para evitar volver a sentirme así? Y son oportunidades de crecimiento. Me sentí triste porque perdí. Está bien. ¿Y qué debo hacer para la próxima tratar de no perder? Entonces lo llevamos a un razonamiento que al final le va a servir para que siga creciendo en todos los aspectos. Es necesario que conozca estas emociones, que las viva y que a partir de estas su aprendizaje y su autoconcepto se vaya formando. Muchas veces he conversado y me han sugerido que toque el tema del miedo. El miedo muchas personas lo pueden ver como algo negativo, pero es algo que se toma con cuidado. El miedo al final es una emoción de protección. Si nosotros no tuviésemos miedo, haríamos muchas conductas que podrían quitarnos la vida. Por eso que el miedo es algo que nos empieza a proteger de cierto modo. Y el miedo en el deporte, yo lo enfoco desde un punto de vista de oportunidad de crecimiento. ¿Por qué es la oportunidad de crecimiento? Porque esto nos puede servir como una fuente de motivación. A partir del miedo, tengo miedo a perder. Pero esto te lleva a conocer y asumir la realidad. Se enfrentan dos equipos o son varios competidores y todos quieren ganar. No podemos encajar el resultado en un solo factor. Hay muchos factores en juego. Entonces, hay que asumir la realidad que si hubiera una competencia, es probable que gane, es probable que empate y es probable que pierda. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, el miedo nos tiene que llevar a asumir la realidad. Nos tiene que a llevar a conocernos más. Si yo no quiero perder o si yo quiero mejorar, si no quiero que me critiquen, si quiero jugar más minutos, tengo miedo que no me pongan, ¿qué tengo que hacer? Entrenar más, prepararme más. Este concepto lo podemos llevar al día a día, al colegio, al trabajo, a cualquier ámbito. El día de mañana tengo un examen, pero tengo miedo de desaprobar. ¿Qué tengo que hacer para quitarme ese miedo? Si yo siento miedo es porque quizás hay falta de conocimiento. Hacemos esta relación. Uno teme lo que no conoce. Entonces, si yo tengo más herramientas, el rango de miedo va a empezar a disminuir. Yo tengo un examen, tengo cierto miedo porque hay un tema que no domino y me puede ser que ese tema me toque en el examen y así puedo desaprobar. Entonces, si yo quiero quitar ese miedo, me va a llevar a preparar. No quiero desaprobar ese examen, entonces me preparo más. Pido consejos, me esfuerzo más, aprovecho el tiempo.
Esta situación del miedo le estamos llevando a un enfoque de oportunidad de crecimiento. Y eso es algo que tenemos que valorar bastante. Es cómo lo manejemos. El miedo al final es una conducta que te puede motivar bastante. Podemos utilizarlo como una fuente de motivación. Una vez un entrenador, un colega me hizo un claro ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si tú estás eh, llegando a tu casa y a unas cuadras ves que hay un incendio? Entonces tú le tienes miedo y te vas por otro camino. Pero luego te enteras que ese incendio está afectando tu casa. Pero tú te morías de miedo por eso. ¿Cómo lo manejas? Tú te olvidas del miedo y tu fuente de motivación es ir a salvar a las personas que estén dentro de tu casa. Y eso, esa conducta, nace al final por el miedo, ¿no? Uno por el miedo lo iba a evitar, pero a su vez se da cuenta que hay una motivación importante para asumir ese comportamiento. Se olvida de lo que pensaba y lo asume. Entonces, es de esta manera un ejemplo que cómo lo podríamos aprovechar en nuestro favor. Otro aspecto importante que voy a tocar y que vamos a iniciar con un video es la comunicación. ¿Cómo puedo sacarle máximo provecho a la comunicación a través del deporte y en todo ámbito? Porque lo que vamos a ir desglosando va a ser algunas herramientas que se tienen que manejar tanto en el entrenamiento, en el colegio, en tus relaciones del día a día y hasta en tu trabajo. Así que para iniciar este tema de la comunicación, les comparto un pequeño video que al final lo vamos a ir tocando. Problemas de comunicación con mi hijo, porque todas las preguntas que yo le hago es sí, no, no sé. En cambio, cuando le veo con sus amigos, su conversación es muy fluida y entran todo tipo de detalles, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo mejorar esa comunicación con mi hijo? Una pregunta, ¿vale? Ahora te voy a hacer una pregunta yo a ti. Cuando tú hablas con tus amigos, hablas con tus amigos en plan tipo interrogatorio, ¿qué has comido en el cole? ¿Y qué tal en mates? No. ¿Has hecho el examen? ¿Y fulanito qué te dijo? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Cuando tú hablas con tus amigos hay una comunicación bidireccional. Tú compartes conmigo y yo comparto contigo. Tú me cuentas cosas íntimas y luego te las cuento yo. Y estamos en un ambiente en el que no nos sentimos juzgados. Los niños y los chavales no comparten muchas veces con sus padres porque no hay una comunicación bidireccional. Hay información. Tú demandas una información que además a ellos no les interesa en absoluto, porque no les estás preguntando sobre las cosas que les interesan de verdad. Le estás preguntando sobre las cosas que te interesan a ti. Entonces es difícil que haya esa comunicación. Lo primero es saber qué interesa a nuestros hijos para hablar de esos temas. Lo segundo es compartir. Comparte tus problemas del trabajo, comparte tus problemas con amigos, pídeles consejos, hazles partícipes de tu vida, porque entonces ellos dirán, si para mi padre mi opinión es importante, el día que mi padre me pregunta a mí, pues igual también puede ser importante la que me diga él. Y luego con los hijos hay que olvidar la parte de juzgar, que enseguida nos dicen, fulanita empezó a fumar, ¡wow, qué horror, fíjate, a ti ni se te ocurra! Y cortamos la comunicación. Es mejor preguntar, oye, ¿y a ti qué te parece? ¿Tú alguna vez se te ha ocurrido? ¿Puedes contar conmigo si alguna vez tienes dudas? Vale, entonces hay muchas directrices ahí que lo pueden favorecer. Y luego hay que darles menos consejos y preguntarles si los quieren. Oye, respecto a esto que te preocupa, ¿querrías saber qué haría yo? ¿Querrías que te diese un consejo? Porque entonces despertamos el interés. Los padres estamos acostumbrados a decir, pues tienes que hacer esto, esto y esto, y a dirigir completamente su vida sin dejarles ni siquiera reflexionar. Vale, todo eso corta la comunicación. Bien, a partir de este video que hemos podido observar, analizamos distintos detalles, ¿no? El tema de las preguntas. Muchas veces la comunicación se da cuando uno quiere escuchar algo y no porque haya una apertura. Si no hay una apertura, la comunicación no va a ser efectiva de ningún modo. Ahí hay una gráfica que les comparto que es, hay un mensaje y ese mensaje que nosotros damos tiene que ser coherente y positivo. Esto lo vamos a llevar primero al ámbito del deporte y luego lo encajamos con el día a día. Este mensaje coherente y positivo que le podemos dar a nuestros hijos, si lo manejamos de una buena forma, va a desarrollar el autoconcepto, el compromiso y la motivación. ¿Por qué digo esto? Porque el mensaje en primer lugar tiene que ser descriptivo. Les pongo un ejemplo que luego lo vamos a ir desglosando. Si yo al finalizar esta charla les pregunto qué tal les pareció la conferencia y ustedes me dicen mal, para mí no va a haber ningún aprendizaje. Si ustedes me dicen fue una buena charla, tampoco hay ningún aprendizaje para mí, porque qué es hacerlo bien y qué es hacerlo mal. Entonces, nos damos cuenta que el mensaje queda incompleto, que no hay una coherencia. Me dices mal, pero ¿cómo voy a saber qué hice mal si no me estás explicando?
Entonces, cuando uno da un mensaje, tiene que partir que el mensaje debe ser descriptivo, indicar cuáles son las cosas que ha hecho bien, y a partir de esto lo damos en un mensaje realista, positivo y evitando la mención de la suerte. Realista, que no podemos irnos a los excesos, no podemos magnificar tampoco las conductas. Si felicitamos a alguien porque ganó, tampoco le vamos a decir eres el mejor del mundo. O sea, tenemos que ser reales. Luego, el mensaje positivo, no tenemos que tener cuidado con el pero. Jugaste un buen partido, pero no me gustó cómo sacaste. Entonces le estamos quitando cierta fuerza a ese mensaje. ¿Listo? A ver, me dicen que no se escucha muy fuerte. A ver, denme un segundo. A ver ahora, ¿qué tal se escucha? Dígame para cómo va el tema del volumen. Listo, seguimos. Listo, me dicen que ya está bien en el tema del audio. Entonces, evitemos el pero dentro del mensaje. Esto le va a quitar la validez, ¿no? Porque estamos reforzando una conducta, pero luego agregamos el pero y al final la consistencia del mensaje empieza a bajar. Y otro factor importante es evitar la mención de la suerte. Nosotros tenemos que garantizar que el logro se da por el esfuerzo, por el uso de estrategias. La suerte sí puede ser un factor que entre el juego, pues no le podemos dar mucha importancia, porque no siempre se va a ganar por suerte, no siempre se va a perder por suerte. Hay factores que pesan más. Y al partir de estos mensajes, el autorrefuerzo del chico se va a dar. ¿Por qué? Porque me están diciendo qué es lo que hice bien, me están diciendo qué es lo que hice mal, y de esta manera yo puedo asumir y entender cómo estoy consolidando mi aprendizaje. Aquí les comparto un claro ejemplo. Su hijo les pregunta, mamá, papá, una pregunta, ¿qué tal lo hice? Y los padres les responden, lo hiciste bien. ¿Qué es hacerlo bien? Se va a preguntar el chico. Puede decir, me lo dicen por decir, solo porque son mis papás me dicen que lo hice bien. Entonces, en eso no va a haber ningún aprendizaje. Es igual, por ejemplo, les dije que no lo enfoquemos solo en el tema del deporte, en el día a día. En su trabajo, uno de sus trabajadores le dice, jefe, ¿qué tal estoy haciendo mi trabajo? Y usted le dice, lo estás haciendo muy bien, te felicito. ¿Qué está haciendo bien? ¿Por qué lo felicitas? ¿Le has explicado cuáles son los comportamientos, las conductas buenas? En eso no hay ningún mensaje, no hay ningún aprendizaje. Las palabras quedan en el aire, entonces asume que puede ser una respuesta por compromiso. Y ahí como les pongo en el ejemplo, vamos a la otra parte. La misma pregunta y la respuesta es, lo hiciste muy bien, te felicito porque cuando te tocó jugar te esforzaste, te vi correr mucho, además siempre apoyaste al equipo. Entonces, ¿qué es lo que entiende el chico? Que el esfuerzo es algo que le están reconociendo. Uy, mi papá se dio cuenta que sí me esforcé mucho, que he corrido y eso que a mí no me gusta correr, pero se han dado cuenta que lo hice. Entonces, es algo que están valorando. Entonces, la próxima vez es algo que él ya lo está asumiendo dentro de su aprendizaje. Apoyar al equipo. Antes yo era muy callado, pero se han dado cuenta cuando mi compañero falló, yo me fui y le dije unas buenas palabras. Entonces, de esta manera, el aprendizaje por su acción queda. No sé si me dejo entender con esta idea de que el mensaje al final que demos tiene que ser mucho más descriptivo para que el aprendizaje se consolide. Decir una sola palabra no va a llevar al aprendizaje. Asimismo, también hay que considerar contextos. ¿En qué momento voy a dar un mensaje? ¿Por qué lo voy a hacer? Si es un partido, una final y veo que emocionalmente mi hijo no está bien, quizás es mejor que yo no diga nada. Entendamos que esto hay que saber manejarlo. Una palabra le puede quedar grabada a su hijo y puede depender sus comportamientos en adelante. Entonces, cuidemos mucho qué es lo que vamos a decir. ¿En qué momento lo vamos a decir? Muchas veces se puede trabajar este tema de los mensajes con los profesores si es que hay una buena comunicación. Quizás a veces el chico puede tener más confianza con los padres que con el entrenador y eso se va ganando con el tiempo.
pero el chico tiene cierta emoción de querer aprender algo y no se lo dice el entrenador, entonces ustedes le pueden decir al entrenador, profesor, mi hija está que se esfuerza mucho en el saque, me gustaría que quizás le refuerce esas ganas que le está poniendo. Entonces, si el entrenador le refuerza ese comportamiento, su papá se lo refuerza, quizás se lo refuerzan las compañeras del equipo, la motivación va a seguir. Y si hay emoción, el tema con el que se inició, va a haber aprendizaje. El factor principal para que haya un aprendizaje significativo es la emoción. Entonces, tratemos de cuidar varios detalles sin meternos tanto en el trabajo del entrenador, pero sí conociendo el día a día de nuestros hijos. Si nosotros conocemos cuál es la situación, vamos a poder darle mejores herramientas. Para ir cerrando este tema y leer tus preguntas, vamos a poner unas conclusiones finales. A partir de 3 puntos: de asumir el rol de padre no de entrenador, de conocer el proceso de aprendizaje y de la comunicación efectiva. A partir de esto, la conclusión principal es que el deporte es un complemento a la educación escolar y de casa. Se lo dije, el deporte no puede ser castigo. En el deporte vamos a desarrollar habilidades sociales, vamos a desarrollar valores, quizás actividades que no se dan en el día a día, a través del deporte lo podemos conseguir. Asumir el rol de padre y no de entrenador. Es más fácil destruir que construir, por eso yo les pido que construyan con mensajes, que construyan con conductas. Si no vamos a sumar, no restemos por lo menos. Y finalmente, transmitir mensajes descriptivos para consolidar el aprendizaje. Seamos muy cuidadosos con las palabras que usemos, evitemos mucho el pero, no, porque eso le quita fuerza al mensaje, y tratemos de describir conductas cortas, ¿no? Es más, hay ocasiones en las que el chico puede haber tenido un mal partido. Puede que su hija en el partido de vóley haya perdido varias pelotas en la recepción, quizás en el saque, pero también ha podido tener alguna conducta buena. Y esa conducta buena también se la podemos dar. Valoremos, no nos enfoquemos solo en lo malo. Quizás ese comportamiento para que digan, no, solo se fijen en todo lo malo que hago, no. Valora que hubo un saque que hizo bien y que por ese saque hubo punto. Entonces, es más fácil siempre enfocarnos en todo lo negativo, ¿no? Es más fácil ver el árbol que el bosque. Y como les digo, las palabras, los mensajes que demos son importantes para la formación. A partir de esta información que les he compartido, quedo atento a algún comentario, alguna pregunta que tengan para desarrollarla. ¿Algún comentario, alguna duda, algún tema que quieran que aprovechemos en conversar? Ahí lo pueden colocar por el chat del video. Listo, a ver, acá 2 preguntas. Empiezo con la de que me dicen, ¿cómo podemos hacer para que un niño recupere la confianza? En primer lugar, saber por qué perdió la confianza. No, eso es importante, saber por qué el chico empieza a perder la confianza. Si sabemos que la perdió por un tema de resultados, ahí hay que hacer todo un arreglo. La confianza de una persona no se puede basar en un resultado. Es decir, que si le vamos a tirar todo el peso de la confianza al resultado, vamos mal. ¿No? La confianza tiene que ir por varios componentes. La confianza tiene que ir rodeada del mensaje del entrenador, del apoyo de los padres de familia, del resultado del trabajo en equipo. Ahí es distinto el soporte que puede tener la persona de la confianza si es que solo lo basamos en el resultado. Si la confianza se pierde por un tema técnico, es cuestión de manejarlo y de ir dándole tareas de menos a más.
mi hijo perdió la confianza, mi hija perdió la confianza porque está fallando muchos saques. Entonces, porque está tratando de sacar de otra manera. Entonces, que empiece a sacar de una manera más fácil para que ella se dé cuenta que ya lo puede hacer. Ya consiguió la manera de sacar y que su saque pase correctamente. Una vez que consigue eso, el entrenador se encarga de darle el siguiente nivel. ¿Ok? Hiciste esto, vamos por más. Pero eso sí, yo te quiero garantizar que en este proceso que vas a aprender a sacar, vas a fallar muchas veces. Es importante que los deportistas entiendan que el error forma parte del juego. Muchas veces ellos tienen el tema de tener miedo a fallar, ¿no? Entonces, si ellos no asumen que el error forma parte del juego, estas frustraciones se van a ir dando de manera continua. Todos van a fallar en algún momento. ¿Qué tengo que hacer para no fallar? Entrenar más. De esa manera, el margen de error va a disminuir, pero en todo momento puedo volver a fallar. El error forma parte del juego. Luego me ponen cómo manejar los estados de frustración que a veces se dan cuando no se dan buenos resultados. Justamente eso es algo un tema importante que es muy común, ¿no? Quizás cuando un equipo se acostumbra a ganar y luego cuando viene la derrota, es algo totalmente nuevo para ellos. Es por eso que un inicio hablaba de las emociones. En el entrenamiento hay formas de llevarlos a esos estados, de llevarlos a la frustración. Yo sé que una chica en el partido se frustra, se sale del partido cada vez que están con el marcador en contra. Entonces, en tu entrenamiento, diseña un entrenamiento, lleva equipos para que juegue un partido amistoso, para que esa sensación de frustración la tenga durante el entrenamiento. De esta manera, se trabaja, se conversa, se le dan las soluciones, las herramientas, para que cuando lo experimente en el partido, ella ya sepa qué es lo que trabajó, cómo poder reaccionar ante eso. ¿No? Las emociones se pueden poner en el entrenamiento. A los entrenamientos, para que sean productivos, hay que darle una carga emocional. Eso sí, respetando ciertos factores, pero el entrenamiento con carga emocional te va a permitir que en un partido experimentes situaciones y sepas darle una respuesta a esto. Ahí Ricardo me coloca, ¿a qué edad es prudente empezar el deporte en los niños? En primer lugar, el deporte muchas veces lo hacemos de forma inconsciente desde el juego. El deporte lo defino como un juego. O estás jugando con tu hijo a las chapadas, ya estás haciendo alguna actividad física, ¿no? El juego, el deporte es aprendizaje. El juego te genera placer. El deporte, que es un juego, cuando nosotros lo practicamos, nos genera cierto placer. Entonces, la edad para hacer deporte es desde cualquier edad, yo te diría. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de hacerlo. Puedo jugar con mi hijo a la chapada, puedo jugar con mi hijo a patear la pelota, puedo jugar con mi hijo a saltar, ¿no? Y esa es una forma de consolidar ciertos aprendizajes a nivel psicomotriz, a nivel cognitivo, a nivel de valores, a nivel de habilidades sociales. Desde edades pequeñas, vamos a jugar, ¿está bien? Primero es mi turno y después te toca a ti. Te toca a ti, luego me toca a mí, yo voy a esperar. Esta vez te tocó perder, en la siguiente, si te esfuerzas, te va a tocar ganar. Entonces, ahí el tema del deporte lo podemos desde edades muy tempranas. A ver, otra pregunta que me ponen por aquí. Acá me pregunten qué dinámicas o ejercicios para un equipo de nivel competitivo. En primer lugar, yo creo que los equipos competitivos son los que le debíamos dar más carga emocional manejando esas emociones que se dan en el partido. El tema de la frustración, el tema de la tolerancia, porque normalmente los equipos de alto rendimiento, la experiencia con las que he conversado me dicen, es que cuando estamos perdiendo, nos salimos del partido, nos empezamos a responder mal. Entonces, ¿qué entrenamientos hacer? Situaciones de juego. ¿Por qué la chica empieza a renegar? Yo ya identifico ciertos comportamientos que sean de manera habitual en varios partidos y los llevo al entrenamiento. Los ponemos en entrenamiento, hacemos esa simulación y lo detenemos. Hey, ¿te diste cuenta que esta reacción que acabas de tener ahora también la tienes en el partido? Y a partir de esto, el comportamiento del equipo cambia. Entonces, una situación es entrenamiento con realidad de juego. Tratar de llevarlo a la realidad, a las experiencias que se viven en un partido. Otro punto, otro tema de dinámica es la cohesión. Hacer dinámicas donde el equipo se siente unido, porque hay una frase que es muy interesante, ¿no? Quiéreme para ganar, no me quieras porque gané. Una persona no va a dar nada por alguien que no quiere. Entonces, si un equipo está unido, si hay una buena cohesión,
es más fácil que ante situaciones negativas el equipo pueda salir adelante. A ver, ¿a qué me preguntan estrategias ante un equipo con un carácter difícil? Pero, ya, en primer lugar, eso también lo digo como entrenador, creo que la tarea más complicada del entrenador es saber llegar al deportista. Si nosotros sabemos llegar al deportista, podemos hacer un buen trabajo. Esa es una tarea del entrenador que muchas veces es complicada, pero hay que ver la forma en la que yo puedo llegar a él. Si yo llego a tener un cierto vínculo, el manejo de grupo es mucho más sencillo, por decirlo de una forma. Entonces, la primera estrategia es tratar de buscar de cómo generar ese vínculo. Quizás si ya el entrenador no puede generar tanto vínculo, tenemos un staff, ¿no? Tenemos un equipo de trabajo donde debemos identificar cómo poder llegar a cierto deportista. A partir de esto, se va haciendo un trabajo en equipo, ¿no? Yo identifico quién es la líder del grupo, yo identifico cuáles son los comportamientos habituales que se dan, y a partir de dinámicas, a partir de la conversión uno a uno, porque tenemos que entender que hay momentos en los que se conversa con todo el equipo y hay momentos en los que es importante conversar con cada deportista. Así que esas son las maneras en las que te podría decir para eh, trabajar con un equipo con un carácter difícil. A ver, acá me ponen algo que se da mucho, ¿no? El tema de la confianza del entrenador es un deportista y que cuando falla, la retira. Esas son cosas que se dan en el día a día, me parece una buena interrogante. El tema del vóley, que es un deporte de error continuo y que es algo que yo he conversado con muchas chicas, están las dos partes, ¿no? Que las deportistas que asumen que van a fallar y que si fallan, lo más probable es que las cambien, y las otras deportistas que tienen miedo a fallar porque saben que si fallan las van a cambiar. Entonces, ponemos la balanza. Mi compañera falló, pero ¿por qué falló? Porque lo intentó. Mi otra compañera, ¿por qué no falló? Porque su miedo, lo que conversamos hace un rato, le dijo, mejor no lo hagas, quédate cuando te toque jugar. Y esa es una conversación que yo tenía con algunas chicas, ¿no? Que el entrenador le dice, ya vamos, entra, solucioname esto. No, entrenador, prefiero no jugar. ¿Por qué? Porque lo que prefiere es evitar eso. El tema de la confianza se da si es que la chica en primer lugar asume que el error forma parte del juego. Si el papá también está en la misma idea de que le va a decir a tu hija, estás en un equipo competitivo, se busca siempre tratar de ganar, porque no es posible ganar siempre, se busca tratar de ganar y tienes que ser consciente que el error te va a llevar a una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que te cambien. Pero, ¿por qué no valoramos eso? Hija, tú fallaste, te cambiaron, pero fallaste porque lo intentaste. Tuviste la oportunidad de hacerlo, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en la meta y no nos enfocamos en el camino. Entonces, hay que valorar todo ese proceso. Aprovecho esta pregunta también para encajarlo con otro tema que se da muy seguido. Las chicas que son menores y apoyan un equipo de categoría mayor y a veces no tienen la oportunidad de jugar y que algunas veces lo reclaman y otras lo valoran. ¿Por qué no valoramos que a tu hija le están considerando para estar con un grupo mayor? Que uno aprende por imitación, que uno aprende por admiración. Entonces, el compartir, el tener esa vivencia de entrenar con chicas mayores es un aprendizaje para ella. Uno como padre obviamente va a querer que su hija tenga la oportunidad de jugar más minutos y todo eso. Pero si somos conscientes que el hecho de que la hayan seleccionado para reforzar un grupo mayor, eso también es un tema de aprendizaje. Hay que valorar eso. No nos quedemos solo con el resultado. A ver, acá me hacen un comentario interesante, ¿no? ¿Quién debe hablar en este caso con los entrenadores? El deporte, como le dije, que es un complemento a la educación, si los papás se encargan de solucionar los problemas, estamos limitando muchas cosas. A partir del deporte podemos generar lo que es la independencia. Mi hija no está contenta porque no está jugando mucho, entonces el papá va y se lo dice al profesor. ¿Y por qué no le decimos a la hija mejor que se encargue de hablar con el profesor? Si no te sientes cómoda porque no estás jugando muchos minutos, ¿por qué no le preguntas a tu profesor? Entrenador, ¿por qué no estoy jugando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me puedo esforzar? ¿Qué me falta mejorar? Pero claro, si el papá se encarga de hacer directamente, dar ese mensaje, lo que está haciendo es solucionar el problema de inmediato, ¿no? Entonces, yo lo que considero siempre que la comunicación inicial sea para solucionar problemas o como oportunidad de mejora,
que sea deportista, entrenador. El papá tiene que ser el soporte para otras cosas. Entrenador, yo he puesto a mi hija en el vóley porque quiero que desarrolle habilidades sociales. No sé si quizás pueda hacer dinámicas en el entrenamiento, le dé algunos roles de líder para ir sacando estos comportamientos. Ahí sí el papá puede intervenir, pero el tema de los mensajes, en el tema de generar la independencia, es netamente del chico. Lo dije, puse el ejemplo la vez pasada, ¿no? Tienen un campeonato. ¿Quién tiene que ser el primer interesado en alistar su ropa? ¿El papá o la deportista? Tienen un partido el día siguiente. ¿Quién tiene que tener el DNI listo? ¿El papá o la deportista? Si la mamá se va a encargar de decirle, hija, ahí está tu uniforme listo, ahí está tu DNI, ya tienes todo para el partido, la chica se está dando cuenta que tiene todo resuelto. Y ese es un tema que sí me parece importante tocarlo, porque hoy en día estamos viviendo en una época de la gratificación instantánea. Quiero algo, lo pido, ¿no? Quiero zapatillas nuevas, toma. Quiero un celular nuevo, toma. Hasta los mismos adultos, ¿no? Tengo hambre, rápidamente pedimos delivery. Estamos acostumbrados a todas las soluciones inmediatas. Entonces, ¿por qué no nos acostumbramos nuevamente a ser un poco más pacientes, a respetar los procesos, ¿no? Aprovechemos esta oportunidad del deporte como un desarrollo personal. Acá me comentan cómo tratar con los padres que no respetan los procesos y quieren ver ya jugar a sus hijas y sobresalir desde el primer partido si no se van desde el club, de club en club. En primer lugar, yo creo que es importante que cuando los papás llegan a un club, los entrenadores den el mensaje principal. Este es el proceso de aprendizaje, no todos los chicos aprenden del mismo modo, no todos toman el mismo tiempo, deben entender esto. Esta es nuestra metodología de trabajo. Presentársela a los papás y si los papás están de acuerdo, aceptarán. Y por eso es que justamente al inicio aprovechen en mencionarles este proceso de aprendizaje. A veces el papá no se da cuenta que el perjudicado es su hijo. Acá me comentan, se va de club en club. Y eso es justamente lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Al hacer esto, ¿qué le estás diciendo a tu hijo? Te soluciona el problema rápidamente. No te gusta este equipo, porque no juegas, te llevo a otro equipo. No te gusta este equipo, porque no juegas, vamos a otro equipo. ¿Y por qué el papá no se replantea qué le falta a su hijo quizás mejorar para que tenga más oportunidad? Al final es verdad, está en su derecho de cambiarlo y de poner en el club que desee. Pero al hacer eso le estamos solucionando todo. En vez de preguntarle al entrenador qué tengo que hacer para que mi hija juegue más, cuándo será su oportunidad. Si nosotros empezamos a evaluar estos detalles, quizás podamos tener un mejor aprendizaje, una mejor formación. Pero si solo buscamos resultado, la formación queda en el aire. Esa es una formación inestable, ¿no? A ver, acá me preguntan cómo conciliar el lado emocional a partir de a lo que entiendo que es una familia con distinto contexto o distintos entornos, ¿no? En primer lugar, a manejar el mismo mensaje, ¿no? Que el mensaje que se le da por una parte, por su entorno, no sé, por su entorno materno, sea de cierto modo y el entorno paterno sea igual. Lo más importante es unificar criterios, ¿no? Porque al final vamos a generar inestabilidad, el deportista, ¿a quién escucho? ¿A la familia de mi mamá, a la familia de mi papá? ¿Qué me conviene escuchar? En primer lugar, como yo les digo, el tema del padre dentro del deporte debe ser de apoyo. Instrucciones técnicas, decisiones, todo eso, se lo dejamos al entrenador y al deportista. El rol del padre principalmente debe ser de apoyo. Así que principalmente es unificar criterios y unificar mensajes. El mismo mensaje que lee el entrenador se lo puede pedir el papá. Profesor, usted lo veo que conversa mucho con mi hija. ¿Qué están conversando para yo también tener esa información y quizás reforzarla en casa? ¿No? Al final esto es un trinomio que tenemos que manejar. Deportistas, padres de familia y entrenadores. Ese trinomio es clave. Acá me preguntan cómo manejar el tema de los nervios. A ver, el tema de los nervios es algo muy común que se da en todos los deportes, en todas las actividades. Los nervios también son algo bueno. ¿Por qué son algo bueno? Porque eso te indica que hay emoción, que actividad que se viene recién te genera cierto placer, te genera cierta expectativa. Cuando no tienes ninguna emoción, ahí pone un comentario. Sí, ¿no? Cuando vas a jugar, por ejemplo, un partido y te da igual, eres indiferente, es porque la ansiedad nunca la vas a tener porque no eres pasional, quizás. Puede ser que sea ese tema. Los nervios son negativos en el momento que te llevan a cambiar tu comportamiento. Es decir, yo siempre saco de tal manera.
pero este partido estoy nerviosa y te voy a decidir sacar de otra manera. Al hacer esto, le estás dando mucho peso a los nervios, porque te están cambiando tu comportamiento habitual. Si nosotros empezamos a cambiar nuestros comportamientos habituales por los nervios, ahí resulta un tema negativo. ¿Cómo lo puedo manejar? No dándole más valor a una situación. ¿Cuál es la diferencia en el saque que voy a tener en este partido con el saque que tuve la semana pasada y no estuve nervioso? La respuesta habitual puede ser, es que si saco mal, perdemos el partido. Pero también puede ser, yo le hago la otra respuesta, pero si el partido pasado mal, tú sacabas, le das punto al otro equipo y podría servir de motivación para que te lo remonten. Entonces, evitar estos comportamientos. Si estás nerviosa, aceptarlo como algo normal. El tema de los nervios es quizás muchas veces lo etiquetamos como algo negativo. El deportista dice, mamá, estoy nerviosa. Y la mamá le puede decir, ya mejor dile al entrenador para que no te ponga desde el primer tiempo. Al hacer eso estamos evitando las situaciones que se dan en el día a día. Acá me comentan que en otros países está prohibido el ingreso de los padres de familias a los entrenamientos. Considero que es recomendable. Yo lo resumo en educación, ¿no? Yo creo que si el mensaje está claro, no tendría por qué limitarse eso. Si se llega a tomar esas medidas, es porque quizás no se pueda llegar a un dominio de los padres desde su autocontrol. Es verdad, el club pone las normas, eso es muy válido. Y si se da cuenta que los papás no las respetan, el club toma la decisión, ¿no? El nivel de educación o de conciencia de estos padres no nos permite para la formación de su hijo. Y quizás por una parte pueda ser válida, ¿no? Porque, a ver, en el colegio los papás no están dentro de la enseñanza y el deporte también es enseñanza. Entonces, es un tema que se puede manejar con cuidado, pero yo no considero que sea quizás necesariamente irse al extremo de prohibir el ingreso, sino con un mensaje claro. Y si no se da, se prohíbe el ingreso sin ningún problema. Listo, ¿algún comentario más? Sino para ir cerrando esta charla que ha sido muy enriquecedora, muy buenas preguntas para seguir aportando. Listo, creo que no hay ningún comentario más para poder finalizar la charla. A ver, acá hay un comentario. ¿Qué hacer cuando tú eres el que falla durante el juego y los demás compañeros te empiezan a juzgar por tu error? ¿Cómo manejar eso? Y eso es algo muy habitual y lo mencionaba con la frase, ¿no? Primero hay que convencerse que el error va a formar parte del juego y de la vida, que nosotros tenemos que aprender a convivir con el error, ¿no? Para mí hay un ejemplo muy claro que es el penal que pateó Cristian Cueva en el Mundial y que todos lo criticaron, ¿no? Todos criticaron porque era un penal importante y Cristian Cueva lo falló. ¿Y por qué nos vamos a la crítica y no valoramos que él se atrevió a patear ese penal sabiendo la importancia y la magnitud que iba a tener? Siempre hacen muy fácil criticar, pero ¿por qué no valoramos que él tuvo quizás la seguridad de que lo iba a hacer de la mejor manera? En vez de valorarlo, criticamos, nos lavamos las manos. Pero fue uno de los jugadores que se atrevió a tomar la pelota y decir yo lo pateo. Entonces, acá me dices, ¿cómo manejar eso? Por un tema autoconcepto propio. ¿Fallé? ¿Tú tuviste la intención de fallar? No, nadie falla a propósito. El error forma parte del juego. ¿Cómo lo manejas? Considerando que tú dices tu mejor esfuerzo y que si no alcanzó, la próxima tratarás de dar algo más. Si los compañeros empiezan a juzgar ese comportamiento, ahí sí hay que cortar algo de raíz. Se hace una conversación en equipo, se ponen las cosas claras y se considera que el error le va a tocar a cualquiera. Y que si mi compañero falla y yo empiezo a criticarlo, el resultado final como equipo va a ser negativo.
cómo manejar la ansiedad, nervios o falta de confianza en los partidos, ¿no? Que, sí, muchas veces pasa eso, ¿no? Que entrenan de cierto modo y luego dicen, en los partidos nunca pasa, nunca juegan como en el entrenamiento. Y justamente es lo que yo les sugiero es los entrenamientos con carga emocional. ¿Por qué en el partido se pone nervioso? Porque hay público, porque está con otro rival. ¿Y por qué en el entrenamiento no? Porque en el entrenamiento solo están sus padres de familia, porque juegan entre ellas. Entonces, si al entrenamiento le llevamos un rival, el rival va a ir con los padres también. Entonces, estamos simulando situaciones reales de juego. Otro aspecto importante que es algo que yo valoro mucho desde que llegué a voleibol es que le dan bastante importancia a la competencia. La única manera de conseguir esas cosas que ustedes me comentan en los comentarios, que son los factores emocionales, sea a través del juego. La competencia te va a ayudar a consolidar todo lo que tú estás entrenando. Y por eso yo digo, no basemos la confianza del equipo en el resultado. Si el entrenador es claro y le dice, yo lo que quiero en este campeonato es que ustedes empiecen a soltar, que tengan más experiencia, más juego en equipo, si ese es el mensaje principal y no el resultado, el aprendizaje va a ser distinto. Si ese mensaje que se le da a las chicas se lo damos a los papás, también estamos formando una sola idea, y eso es lo principal. ¿Cómo poder trabajar desde los entrenamientos los nervios de las deportistas? Una deportista, por ejemplo, sabemos que se pone nerviosa cuando le toca sacar y el equipo rival siempre le empiezan a cantar no pasa, esa bola se queda. Entonces, en el entrenamiento, en primer lugar, podemos simular las mismas situaciones. Le podemos decir al equipo rival que empiece a hacer ese lenguaje, a los papás podemos utilizarlos como rival, que empiecen a dar ese mensaje. El entrenador también puede asumir ese rol. Y a partir de estos comportamientos que nosotros vayamos dando, cuando la deportista le toque jugar, se va a dar cuenta inconscientemente, va a decir, esta experiencia ya la viví y ya sé cómo asumirla. Pero eso sí, esto es algo que está a partir de la repetición. El temperamento de un deportista juega un papel preponderante en su formación y es que al final el temperamento es algo que lo vamos a ir construyendo en primer lugar por mucho de su entorno, ¿no? Hay muchas conductas que son aprendidas eh, y esto lo llevo mucho con el tema de valorar las cosas, el esfuerzo. Me hablas del temperamento y cómo uno lo va construyendo en medida de que entienda que las cosas se ganan a partir de un esfuerzo, que no son cosas inmediatas. Entonces, si nosotros como deportistas, me pongo el ejemplo, yo que soy un deportista y empiezo a asumir que si yo quiero ser titular me tengo que esforzar el doble porque tengo un compañero que juega mejor que yo, y estoy teniendo como una característica el esfuerzo. Si yo considero que cuando me toque jugar eh, tengo que hacerlo de la mejor manera porque no solo me va a bastar con hacer que la pelota pase, sino con una buena ubicación, con una buena recepción. Entonces vamos a ir construyéndolo. Sí es importante porque eso es al final algo que se contagia muchas veces, pero tampoco es un factor principal que te va a hacer ganar los partidos. Yo creo que el resultado final va a ser la combinación de un tema de la técnica, el tema de los aspectos tácticos, de la ubicación, de lo que puede identificar las estrategias, el tema físico y el tema de psicológico. Al final es como una unificación de estos criterios. ¿Qué método sugiere para trabajar con niñas de 5, 6, 7 años? Cuando estas recién están aprendiendo el deporte de voleibol. Para mí el método es el juego. El tema del juego de no perder su esencia. Porque si entendemos que el deporte es un juego y que el juego te genera placer, vas a querer repetirlo de distintas maneras, ¿no? Las chicas, me pongo en el caso, jugaron con sus amigas, la pasaron muy bien y van a estar pendientes de cuándo es el siguiente entrenamiento para disfrutarlo nuevamente. Entonces, ahí ya quedan las herramientas del entrenador en conseguir entrenamientos que sean satisfactorios, que generen motivación y que generen un aprendizaje. Si nosotros identificamos con qué actividades las chicas empiezan a disfrutar y vemos que a ese entrenamiento le podemos ir poniendo cargas técnicas, de cierto modo, el aprendizaje va a quedar mucho más sólido. A los campeonatos se va a ganarlo o a participar. ¿Cuál es el verdadero mensaje? Y esto es algo que depende mucho del equipo donde esté, de la categoría que tengan. Y uno siempre va a querer ir a ganar, te lo digo así. Pero también debe ser consciente de su realidad. Si yo sé que mi equipo es su primer campeonato y va a jugar contra equipos que tienen mucha más experiencia, campeonatos internacionales, debo ser consciente de esa realidad. Pero eso sí no me puede quitar la motivación. ¿El mensaje cuál es? Vamos a dar nuestro mayor esfuerzo para tratar de ganar. Yo lo considero así de simple en la etapa formativa.
¿no? En la etapa formativa vamos a dar nuestro mayor esfuerzo para tratar de ganar ese campeonato. Es nuestro primer campeonato, hay que ser consciente de estos. Hay equipos que entrenan 5 veces a la semana, nosotros entrenamos 3, siendo conscientes de la realidad. Así que el mensaje que se da depende mucho de la institución que se dé, pero en la etapa formativa yo creo que el ganar no puede ser la esencia, porque al final vamos a basar la confianza en el resultado y eso es lo que se dijo que en un inicio que no se podía dar. A ver, la última pregunta. ¿Cómo motivar a un deportista que le toca estar en la banca? Ese es uno de los grandes retos de los entrenadores. Y por experiencia te puedo decir que, a ver, un ejemplo claro, perdón que me salga un poco del deporte, es el fútbol, ¿no? ¿Cuál fue el éxito de Simeone dentro de los logros que consiguió con su equipo? Hacer que todos los deportistas que conformaban ese equipo se sientan importantes. Entonces, ¿cómo la puedo motivar? Porque como entrenador y como equipo deberíamos buscar la posibilidad que siempre tenga la posibilidad de ir alternando en algún momento. Quizás buscar una estrategia hasta en los partidos amistosos, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo eso en la etapa formativa, por ejemplo. Si vamos a entrar en un campeonato, en los partidos amistosos, sé que hay chicas, le puedo dar más minutos a esas chicas que no tienen la posibilidad de jugar en el campeonato y darle ese mensaje. Yo necesito que seas paciente, que te va a tocar tu oportunidad y cuando te toque hacerlo, dar lo mejor de ti. Dar lo mejor de ti. Nunca te voy a reprochar, haz lo que vienes haciendo. Y la motivación la podemos mantener con eso. Tratar de que alterne en algún momento, ¿no? Darle minutos en los partidos amistosos, que se sienta importante, que se sienta parte del equipo, ¿no? Porque muchas veces consolidamos el equipo solo con las 6 titulares y nos olvidamos del resto. Pero en algún momento, cuando alguna titular no puede ir, ahí sí le vamos a dar mucha importancia a la suplente, ¿no? Entonces, como entrenadores, estamos cayendo en una contradicción, porque no lo tuviste en cuenta en algún momento y ahora que no te va la titular, sí la tomas en cuenta. Entonces, hay que saber manejarlo. Que la chica entienda que va a tener su oportunidad, pero que el entrenador entienda que esa persona la tiene que tener motivada. Que sepa que le tiene que dar las herramientas en el entrenamiento y en los partidos amistosos para que pueda jugar de la mejor manera. Listo. Fue un placer, creo que nos excedimos un poco el tiempo, pero bastante importante para mí. Me quedo con mucho aprendizaje también de esto, porque a partir de las preguntas uno va aprendiendo, ¿no? Hay una frase que es, aprende a enseñar que enseñando aprenderás y es algo bastante enriquecedor. Así que muchas gracias con todos y hasta la próxima.